Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradezco su puntualidad para esta sesión de webinar llamada El talento, la nueva guerra corporativa. Se irán incorporando poco a poco más invitados para esta sesión, pero quisiera arrancar presentándome. Mi nombre es Ana Herrera, tengo el gusto de conocerlos a la mayoría, puesto que tuve el gusto de invitarlos a esta demo y agradezco su puntualidad para que podamos llevar a cabo esta sesión, que va a tener una duración alrededor de 40 a 45 minutos. Si bien el objetivo, como se los platiqué en llamada, es que ustedes puedan experimentar una sesión webinar con nosotros, que puedan vivir esta experiencia y que se den cuenta de cómo es que nosotros desarrollamos este tipo de sesiones remotas, que puedan visualizar la manera en que aprendemos de manera colaborativa, de manera interactiva y por qué es tan eficiente esta herramienta para todos nuestros programas de capacitación. Entonces, me gustaría cederle la palabra a nuestro coach, que nos va a llevar de la mano con este tema del talento y que nos va a estar dando durante estos minutos la sesión. Y los dejo, les cedo la palabra a Luis Fernando González Aspuru. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero saber si me escuchan bien. Todos tienen ya permiso para hablar y si me ayudan nada más a contestar, sí, en el caso de que sí me escuchen. Sí. Sí, te escucho. Sí, fuerte y claro. Buenísimo. Pues muchas gracias. Esta sesión, bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Luis González Aspuru y soy el fundador de Asgard Corporation. Por otro lado, soy el autor de este libro, El talento, la nueva guerra corporativa. Es un libro que ya está publicado y se puede comprar en diversas librerías como Gandhi, Sanborns, Amazon, entre otros. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente del tema del libro que les mostré hace un momento. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Esta sesión, al ser una sesión demo, tiene una particularidad muy especial. Por un lado, vamos a estar hablando del contenido, de la presentación o de lo que vamos a hablar en particular del talento, pero por el otro lado, vamos a estar poniendo pausas y vamos a estar, digamos, hablando entre paréntesis para poder explicar las diversas técnicas que manejamos dentro de los procesos de webinar y algunas de las metodologías importantes que se requiere tener cuando una persona está dirigiendo un webinar para poder llamar y tener la atención perfectamente bien por parte de los asistentes. Adicionalmente a eso, para promover la participación y por el otro lado, de manera tras bambalinas, para controlar y tener los indicadores de participación, de asistencia, de puntualidad y otro tipo de elementos administrativos que se requieren para saber que la sesión está teniendo o las sesiones están teniendo el éxito requerido. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Excelente. Una de las uno de los tips, digamos, que se necesita tener por parte de un panelista webinar es, debido a que estamos conectados en tecnología y estamos en diferentes lugares del mundo y nos estamos viendo en las pantallas, pero realmente estamos geográficamente separados, es que confiamos en que la tecnología está haciendo su trabajo. Y en ocasiones se nos olvida que la tecnología, ya sea el internet, las pantallas, el micrófono, el audio, las bocinas o cualquier otro elemento pueden jugar trucos. Lo que hace que una de las buenas prácticas para un proceso de webinar es precisamente estar preguntando de manera continua si las personas que estamos en el webinar nos están escuchando y nos están viendo. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Bienvenidas las personas Nayura y Haidar que se acaban de conectar. Ya les di también acceso a que pueden levantar la mano y en su momento y en su caso hacer preguntas o participar. Como venía diciendo entonces, un panelista muchas veces nos pasa que estamos hablando demasiado y se nos olvida preguntar si vamos bien, si nos escuchan. En mi caso, yo normalmente hago una pausa cada 2 o 3 minutos y pregunto lo que acabo de decir. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. Sí, perfecto. Listo, gracias. Muy bien, Haidar está levantando la mano y por ese motivo le voy a dar la palabra. Si es que hay algo que nos quieras comentar o fue simplemente para ver si nos habías escuchado, Haidar. Y esos son de los elementos precisamente de best practices que hay que empezar a manejar. Haidar, ¿quieres comentar algo o fue exclusivamente para decirnos que sí estabas escuchando? Muy bien. Bueno, ¿ya me escuchan? Adelante, ahí te escuchamos bien. Ah, perfecto. No, solamente era para saber si ya me estaban escuchando y estaba funcionando esto. Excelente. Entonces, como pueden ver, un panelista debe de tener la habilidad de estar presentando lo que está diciendo, por un lado. Por otro lado, de estar viendo los participantes que están o levantando la mano o entrando a la sesión. Por ejemplo, nos acaba de acompañar ahorita Itzel, a quien le estoy dando acceso a hablar, Alfredo, y a un participante que se llama Recursos Humanos, que no, en este momento no sabía yo su nombre. Si se fijan, una de las best practices, y lo vengo diciendo, les voy a estar dando tips, es ayudar a sus participantes en sus empresas que cuando tengan las cuentas de Zoom dadas de alta, se aseguren de tener su nombre y no el nombre de la empresa o del grupo. Y eso se puede cambiar temporalmente al inicio de la sesión. Son best practices nada más y esto es con el objetivo de que el panelista se dirija a las personas por su nombre de una manera correcta. ¿Vamos bien? Bien. Sí, bien. Excelente. Todo bien, todo bien. Como mencionaba yo entonces hace un momento, estamos en una sesión diferente. No solamente estaremos hablando del talento, sino estaremos dando tips a través de pequeñas cápsulas entre paréntesis de los best practices y de la manera en la que Asgard ha encontrado que los webinars tienen mejor y mayor impacto. En primer lugar, y vamos a empezar ahora sí, estaba llevando un poquito de tiempo que se conectaran más personas, ya tenemos aproximadamente 10 participantes más nuestros panelistas, y me gustaría también que sí se pueden presentar con su nombre, la empresa en la que representan, y en su caso, si quieren mencionar su posición, está bien, si no, no importa, pero prácticamente voy a empezar. Una cosa trascendental, entre paréntesis, es que el panelista tiene la habilidad de ponerle mute a algunos participantes porque en ocasiones tenemos ruido en el fondo que nos afecta a toda la conferencia, lo que acabo de hacer de alguna manera. Yo voy a ir mencionando a las personas para que se presenten de tal manera que le puedan ir quitando mute y tengamos un orden en la presentación. Esto, vuelvo a lo mismo, es un best practice, por eso no nos gusta tener más de 20 participantes en nuestras sesiones, debido a que si tenemos más de 20 es muy difícil controlar el proceso de participación y de entrada. Entiendo que para eso es para levantar la mano, pero vamos a comenzar ahorita primero con Alfredo. ¿Nos ayudas a presentarte y a saludar, Alfredo, por favor? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Murillo. Como ya escucharon, gerente de desarrollo organizacional en Chain Healthcare Baja. Muchas gracias, Alfredo. Bienvenido. Adrián. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Adrián. Soy especialista en comunicación organizacional y facilitador de Asgard. Gracias. Haidar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo trabajo para la empresa Michelin y estoy en el área de formación y desarrollo que se encarga precisamente de todo lo que tiene que ver con capacitaciones y cursos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eduardo. Soy Eduardo Rangel de Jugos del Valle Santa Clara, ejecutivo de Road to Market. Muchísimas gracias, Eduardo. Bienvenido. Itzel. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Itzel Gama, soy gerente regional de recursos humanos para Latinoamérica en Starkey Hearing Technologies. Muchas gracias. Bienvenida. Recursos humanos. Mi nombre es Guillermo Torres, soy de la compañía de multillantas y servicios Grimaldi SADCB. Muy bien, gracias. C. Mendiola, buenas tardes. Muy bien. A ver, ahí, perdón, ¿ya? Ya, ahora sí, C. Mendiola, buenas tardes.
Buenas tardes. Claudia Mendiola de Teléfonos del Noroeste. Excelente, gracias Daniel, bienvenido. Humanos. Muchas gracias Claudia, bienvenida. Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. También Daniel Rodríguez de aquí de Jugos del Valle Santa Clara, de Road to Market. Excelente. Y por último, para frenar la presentación, vamos con Nayura, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Nayura Valles, de la empresa Llantas y Rines del Guadiana, Ciudad de Durango. Excelente, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, como pueden ver, hay una gran cantidad de diferentes tipos de industria. Todos y cada uno de ustedes, por alguna razón, han estado en contacto con Asgard, con el interés de nuestros programas de formación. El objetivo, y reitero, de este pequeño webinar es para mostrar la manera en la que nosotros otorgamos los webinars, con algo de contenido a través del resumen de lo que es mi libro, pero también con muchos tips, paréntesis y otro tipo de elementos que les van a permitir a ustedes asegurar que en caso de que tengamos sesiones con ustedes de esta forma, los participantes de sus empresas puedan tener una gran participación, que puedan absorber el contenido y en su caso hacer un cambio necesario que están buscando en sus empresas. ¿Vamos bien? Sí, todo bien, gracias. Excelente. Muy bien, me presento ahora sí formalmente otra vez. Luis González Aspuru, fundador de Asgard y autor del libro El talento, la nueva guerra corporativa. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar y platicar un poquito sobre el talento. Vamos a entender diferentes maneras o diferentes perspectivas de lo que es el talento para las organizaciones, pero sobre todo intentaremos en este poco tiempo dejarles algunas herramientas claras y contundentes para poder atraer, formar y retener el talento en nuestras organizaciones. Que todos sabemos que es un coco para todas las organizaciones tener al talento correcto en el lugar correcto, en el momento correcto. Sabemos que el talento en particular es algo muy difícil de conseguir, muy difícil de formar y extraordinariamente difícil de retener. Sabemos también que las nuevas generaciones y las tendencias globales han reducido de manera dramática el promedio de permanencia de una persona en las organizaciones, y esto obviamente es una situación compleja desde el punto de vista financiero, procesal y operacional en las organizaciones. Pero bueno, la primera pregunta, vamos a comenzar, y la manera en la que lo hacemos como tip, y cada vez que diga esto, no son cuestiones que yo daría en un webinar, sino son tips o explicaciones del por qué estoy haciendo estas preguntas. Algo particular y fundamental en cualquier webinar es, después de cada set X de slides, dependiendo del ritmo y los tiempos, se tiene que poner una pregunta de participación o algún call to action que le permita a las personas que están participando en el webinar participar de manera activa en el mismo. Cuando tenemos menos de 10 personas es muy fácil controlar. Cuando tenemos hasta 20, necesitamos tener ciertos mecanismos de reglas. Esas reglas se tienen que explicar desde el principio a los participantes para que los participantes entiendan la manera en la que pueden estar interactuando con nosotros, los facilitadores o el panelista. En su caso, y por ahora, lo que yo voy a hacer es hacer esta pregunta, y conforme van levantando la mano, que por cierto yo tengo en la pantalla el acceso a ver quién levanta la mano de manera secuencial, entonces yo voy a ir llamando a que esas personas participen. Paréntesis todavía, el equipo de Asgard operacional y de staff que está tras bambalinas en este webinar, lo que hace es tomar nota e ir grabando tanto la parte escrita como la parte hablada, para que en su caso y en su momento, después de los webinars, se puedan entregar los reportes de las personas que participaron durante el mismo o de las personas que atendieron ciertas cuestiones en las preguntas. ¿Vamos bien? Sí. Todo bien, todo bien. Perfecto. Entonces, la primera pregunta para ustedes y para alguien que quiera contestar, ¿qué es el talento? ¿Quién levanta la mano por ahí? Y vamos a empezar. Adelante, sin miedo y con ganas. Ya estamos por acá. Muy bien, Alfredo, gracias. Posteriormente, Jaidar.
si nos ayudas, Alfredo, a platicarnos para ti qué es el talento. Uy, para mí el talento prácticamente son las personas que tienen características críticas que el negocio necesita en un tiempo determinado para cumplir o exceder sus expectativas o metas, ¿no? Por esas características críticas definimos habilidades, conocimientos, experiencias, etcétera. Perfecto. Entonces, lo que nos comenta Alfredo es las personas con ciertas características críticas y necesarias para el correcto funcionamiento de ese negocio en particular. Muchísimas gracias, Alfredo. Haidar, ¿nos puedes platicar para ti qué es el talento? Una aptitud en específico que ayuda a desarrollar de mejor manera la forma de trabajar de algún equipo. Ok, entonces son actitudes y habilidades que ayudan a desarrollar a los equipos, ¿correcto, Jairo? Sí, es una capacidad quizás un poco más desarrollada, en la cual tienes como más habilidad o facilidad. Excelente. Muchísimas gracias, Haidar. Hago el paréntesis, algo que sucedió que probablemente algunos de ustedes no se dieron cuenta, o probablemente sí, es que yo le había puesto mute a Haidar porque se había abierto el mute por la mano. Cuando él comenzó a hablar, no le habíamos quitado el mute, él no le quitó el mute, yo me di cuenta, y al quitarle el mute, entonces ya lo comenzamos a escuchar. Esos son parte de las habilidades que un facilitador en un webinar debe de tener para poder darle la oportunidad a que todo el mundo participe. También, en muchas ocasiones, que no ha sido el caso de manera dramática, el audio de alguno de los participantes puede no estar bien configurado, lo que no nos permite escuchar. En ocasiones hay que tomar la decisión de cortar y continuar con la sesión si no tenemos a 10 o 15 personas tratando de escuchar el proceso. Llegaron más personas y por cuestiones de tiempo, muchísimas gracias y bienvenidos, pero una best practice también es, ya que inició el webinar y se van integrando las personas, se toma nota de las personas que fueron llegando. Obviamente en este caso, como es un demo y ustedes son invitados y son de diferentes empresas, no estaremos haciendo ningún proceso de puntualidad. Sin embargo, en el tema de los webinars ya formales y reales con sus equipos, sí se toma puntualidad y asistencia de los invitados de tal manera que sepamos quiénes están participando y quiénes llegaron puntualmente o no. Debido a que cada vez que una persona llega, el panelista debe de darle la posibilidad de hablar para que así lo pueda seguir. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Sí, todo bien. Si se fijan, no quise yo presentarles este slide hasta que hubiéramos pasado por el proceso, para que vieran la razón del por qué. Pero en la slide que siguió, que es esta misma rosa que están viendo, está precisamente lo que les había yo comentado, de que necesitamos tener cortes de participación en el proceso, y es precisamente lo que acabamos de hacer hace rato. Simplemente yo les quería enseñar la diferencia entre explicárselos y que apareciera el slide, para que si ustedes no se nos hubiera explicado, se dan cuenta que hay un slide de participación. Esto es trascendental en el momento de estar haciendo un webinar. Entonces, vamos a continuar. El talento, entonces, para diferentes personas son esas habilidades, skills o actitudes que nos permiten tener un desarrollo o algo excepcional, ya sea dentro de nuestro trabajo o en alguna otra área de nuestra vida. Pero vamos a entender el por qué es importante saber del talento. En primer lugar, les quiero presentar esta gráfica. Esta gráfica nos habla de algo trascendental, y es una gráfica de un estudio de Gallup en el 2018 que ahorita está presentando los resultados de México. Pero déjenme decirles algo que me sorprendió enormemente. La razón por la que no pongo los resultados globales es porque es casi exactamente igual el promedio del global al promedio de México. Es decir, México en estos resultados está en medio de lo que tiene que ver los resultados de satisfacción contra el talento en esta encuesta de Gallup del 2018. Pero ahora la voy a explicar. ¿Qué tiene que ver con la parte de lo comprometido, comprometido y desconectado? Como ustedes saben, la regla de Pareto, el 80-20, o lo que hizo Jaguar General Electric en los años 80 y principios de los 90 de los colaboradores ABC,
tenemos un 13% de colaboradores comprometidos con la organización en promedio en México. Tenemos un promedio de 63% que están ahí, están bien, no están mal, pero no están realmente comprometidos, no son colaboradores y talento que esté realmente dentro de la organización, como decimos en México, con la camiseta puesta. Y tenemos aproximadamente un 24% de personas desconectadas. La desconexión es trascendental hablar de ella. ¿Qué es lo que sucede? La desconexión, en general, son esos colaboradores tipo C que no solamente no están haciendo su trabajo de una manera correcta, sino están siendo pasiva o activamente detractores del éxito de la organización. Puede que inclusive lo estén haciendo de manera subconsciente, puede que lo estén haciendo de manera consciente, pero son personas que le están haciendo daño a la organización. Y hay un estudio que dice que este 24% de personas desconectadas, o lo que le podríamos llamar el colaborador tipo C, generan aproximadamente el 10 veces más del costo de su sueldo al año para la organización. En un ratito más lo vamos a ver. Pero ahora, por el otro lado, las personas comprometidas, ese 13%, son quienes generan los resultados de la empresa. Las personas que están en el 63% son las que ni le quitan ni le dan. Es decir, el 13% carga con la carga de lo que es la detracción del 24%, la nómina del 63% y los resultados positivos de la organización. Esto podrá parecer dramático, pero así es. El 15% de los colaboradores en las empresas son los responsables del éxito de la organización. En general y en promedio. Obviamente puede haber empresas que tengan mucho mejores números, pero estoy hablando de un promedio en México. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Todo correcto. Excelente. Todo Gracias. Habiendo dicho esto, vamos entonces a hablar el por qué estoy hablando de que el talento es la nueva guerra corporativa. Si ustedes se fijan, del año cero, vamos a hablar ahorita así históricamente, el año cero antes, cuando en nuestro calendario, el nacimiento de Cristo, y hasta el año 1840, 30, un poquito antes de los 50, el talento se manejaba exactamente de la misma manera. Teníamos grupos de comerciantes, grupos de gobernantes, grupos de guerreros, grupos de agricultores, grupos de esclavos, y párenle de contar. Todo el mundo estaba prácticamente, o de religiosos, prácticamente todo el mundo estaba en los mismos tipos de organizaciones, es decir, solamente había pocas actividades en las cuales cualquier persona tenía que caber. El análisis del talento en ese sentido era poco utilizado, excepto de manera excepcional, por ejemplo, con algunos artistas en el Renacimiento o en algunos casos inventores simplemente a finales del siglo XVIII, pero son casos muy aislados. Pero en general, y para todos los trabajadores, estamos hablando de ese tema. No es hasta la revolución inicial industrial en la parte de los años 50, de hace 2 siglos, cuando empiezan a cambiar esto con la parte de las fábricas y todo este tipo de cosas en la revolución industrial. Y luego viene una guerra extraordinaria en la parte de los patentes, donde los inventos se generaron, pues, en 10 años, se generaron el 95% de las patentes que se han generado en la historia de la humanidad, y eso es prácticamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente a ello, empezó dentro de las organizaciones, y ya estábamos hablando de la industria, la guerra de las ventas. Se profesionalizó en los procesos comerciales, surgió el término vendedor desde el punto de vista como un profesional ya muy capacitado, con muchísima atención desde el punto de vista corporativo, y todas las empresas empezaron a pelear a través de las ventas. Prácticamente a finales de los 80, mediados de los 80, llegaron los japoneses y dijeron, bueno, vamos a hablar de calidad, y entonces la diferenciación corporativa fue a través de los procesos de calidad. Más o menos un poquito en esa época y un poquito empalmado, llegó la guerra del marketing, donde las campañas de mercadotecnia y las campañas de difusión masiva a través de televisión, billboards o otro tipo de elementos antes del Internet,
nos permitían que la guerra realmente corporativa fuera a través de la mercadotecnia. Cuando vino la burbuja y la expansión del .com en el año 2000, prácticamente todo el mundo hablábamos de la guerra de la información. Sin embargo, la información ya para ahora, a estas fechas, ya no es una situación, digamos, que nadie tenga. Al contrario, la información existe. La información está al alcance de todos, de ustedes, mía o de cualquier persona del mundo prácticamente. Lo que ahora hace falta es qué hago con esa información, cómo hago las preguntas correctas para esa información y cómo analizo esa información. Y es a través entonces ahora que realmente lo que vale en las organizaciones es el Big Data. Si sus organizaciones están generando Big Data, están preparándose para el futuro, ya que en los próximos años cualquier servicio o cualquier producto se esperará que sea extremadamente personalizado a través del análisis de los clientes y los consumidores. Y obviamente la parte on demand, de los servicios on demand, como Uber, como Airbnb, todo esto. Pero ¿cuál es entonces, en la historia de los últimos 200 años que los acabo de mencionar rápido, en 3 segundos, el único común denominador que existe en este proceso? El único común denominador es el talento. Es la gente que puede o no lograr que esté sucediendo lo que mencionamos aquí. Y hay algo muy interesante. Piensen ustedes en sus organizaciones, en el presupuesto que ustedes tienen acceso de ventas, el presupuesto que ustedes tienen para mercadotecnia, el presupuesto que tienen para calidad y todo lo que tiene que ver con desarrollo de procesos, o el presupuesto que tienen para tecnología. Cada uno de ustedes estará haciendo en su mente una imagen de los chunks o de los bloques de presupuesto que tienen en sus organizaciones. Y ahora compárenlo mentalmente con el presupuesto que tienen para desarrollo de talento, para atracción o para formación. No para la nómina, para la atracción, la formación y la retención. Los dejo con esa pregunta y me gustaría continuar antes de comenzar con la parte de la estructura de la palabra talento. Si alguien quiere comentar algo de la pregunta que les acabo de hacer con respecto a los presupuestos, ¿qué encontraron en su mente el día de hoy? ¿Quién dice yo? Ricardo, adelante. Pues definitivamente que es difícil o pensar que una organización, incluyendo obviamente la mía a la que pertenezco, el que se asigne presupuestos en cuanto a tiempo, recursos y demás para esas materias, ¿no? A veces lo dejamos como por un lado, como que queda solo, que debe de surgir así tal cual, ¿verdad? El tema de la innovación, el tema del talento, ¿no? Pero se va quedando en el tintero del olvido a veces. Gracias, Ricardo, por tu honestidad y por tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante. Alfredo, creo que levantaste la mano otra vez. Sí, rápidamente. Pues algunas organizaciones definen el 2% del COP, del costo de producción. Por ejemplo, estuve en algunas organizaciones, pero salía, por otro lado, era demasiado dinero y ahora no sabían en cómo gastárselo. O sea, cómo invertir en el talento. O sea, algo paradójico, ¿no? Que había bastante dinero, pero no sabían cómo, en dónde invertir porque no había un sistema de desarrollo. Excelente participación. Realmente es trascendental tener un plan en donde las inversiones se puedan analizar en su retorno. Y en recursos humanos, en ocasiones no tenemos las herramientas o no estamos capacitados para medir el retorno de las inversiones, lo que significa que nosotros como responsables del talento en las organizaciones, y me incluyo, en ocasiones no tenemos las herramientas necesarias para solicitar los presupuestos y demostrarle al área financiera de la organización que la manera en la que vamos a retornar la inversión de ese dinero que nosotros estamos solicitando. Los recursos humanos habría levantado la mano y quería preguntarle si quiere comentar algo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez. Mire, mi nombre es Guillermo Torres, soy en el área de recursos humanos. Yo quisiera nada más comentar, aquí nosotros también vivimos una situación, conforme a la que comentabas del presupuesto. La realidad es que no va más basado de presupuesto, sino también las operaciones que realmente en algunas de las compañías que somos distribuidores de Michelin,
pues estamos en presencia en diferentes estados y al final contamos con un corporativo que es muy complicado pues estar frente y buscar los talentos que realmente requerimos, ¿no? Lejos que a lo mejor se haya un presupuesto, pues es también las distancias, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias y tienes toda la razón. Gracias por participar. Vamos a continuar. Estos temas son polémicos. Yo sé que estoy tocando fibras sensibles y sobre todo en un grupo tan complejo, tan profesional como el que nos acompaña el día de hoy, de diferentes industrias, empresas y de diferentes partes de la República. Pero me animé a hacerlo solamente con el hecho de demostrarle, y ahora voy con el paréntesis, que es a través de participaciones y preguntas complejas que generan cierta ansiedad o que pueden generar inclusive cierta confrontación de opiniones, y la habilidad del facilitador en la sesión ayuda a que la participación y a la gente se le quede grabado lo que pasó en ese webinar. Si yo nada más estoy presentando lo que dicen las slides y voy leyendo de manera, digamos, plana todo lo que está ahí, definitivamente voy a perder ipso facto la atención de una persona que no puedo ver en pantalla, que no está cerca de mí, no está hablando y ni siquiera sé si me está escuchando. Para entonces es muy rápido que yo lo pierda. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Gracias. Muy bien, la palabra talento viene del griego talantón, que significa precisamente talento, pero ¿de dónde viene esta? ¿Por qué le decimos talento a las personas hoy? Me puse a investigar antes cuando estaba escribiendo el libro y bueno, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la parábola de los talentos que habla en la Biblia. Y bueno, tenemos poco tiempo, pero prácticamente lo que dice es la manera en la que las personas trataron la riqueza cuando alguien se fue, y una persona lo guardó, otra lo invirtió y otra se lo gastó, y lo que eso significó en el proceso, pero no es el momento de meterme más en esto. Simplemente tiene que ver con que después de ahí el talento realmente era una unidad de medida para pesar y poder hacer intercambio de mercancías. Lo que hacía que el talento era la cohesión, en ese momento era una piedra física, la cohesión entre lo que decía el talento era lo que pesaban, y de tal manera el comercio podía suceder. Después el talento se convirtió en moneda, y después fue hasta el año de 1700 aproximadamente cuando alguien lo comenzó a utilizar en la literatura como algo difícil de tener, algo muy valioso, y ya fue hasta el siglo pasado cuando en el deporte se empezó a utilizar la palabra en el ambiente del tenis, y a continuación rápidamente la industria, las empresas y todo el mundo lo empezamos a tomar como el talento ya se convirtió en un concepto de lo que es la gente. Inclusive hoy por hoy hay muchísimas empresas que han cambiado el título de recursos humanos en administración del talento, gestión del talento y otro tipo de elementos, y talento hoy por hoy es la palabra que todos entendemos. Denota, por un lado, a los equipos, es decir, a las personas físicamente dentro de una organización, pero también denota las habilidades y todo lo que mencionábamos al principio de la sesión. Por lo tanto, el talento entonces ya es una palabra extremadamente grande. Pero vamos a continuar con el talento desde el punto de vista lo que nosotros creemos que es el talento. En primer lugar, aquí me fui rápido con ustedes. Nosotros, a las empresas, a las personas y a cualquier lugar tenemos un retorno y un pago, ya sea económico o de otro índole, inclusive emocional, a través de los resultados que generemos, no a través de las palabras ni a través de las promesas. Es a través de los resultados que nosotros generamos un pago hacia nosotros mismos, insisto, no nada más económico. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos esos resultados? Es lo que hagamos o dejemos de hacer con nuestra persona. Es decir, si yo hago algo que me genera el resultado positivo, entonces yo voy a tener un pago o una retribución a ese resultado. Insisto, no es nada más dinero, es un pago también emocional en muchos casos. Pero esas acciones que yo hago las decido hacer a través de dos elementos, la actitud y la aptitud. La actitud es la capacidad que yo tengo de decidir hacerlo y la fuerza emocional, mental y de corazón para poder hacer algo. Y la aptitud son las habilidades que yo aprendí para poder hacer eso que quiero hacer. Imagínense
el tema de, por ejemplo, bajar de peso. Yo en mi vida tradicionalmente he tenido una situación de peso en mucho tiempo, a veces subo, a veces bajo, y estoy siempre peleándome con ese tema. Pero eso no significa que yo no sepa hoy cómo hacerle para bajar de peso. O por lo menos sé lo que no debo hacer para bajar de peso. Comer, hacer algo de ejercicio, etcétera. De una manera, hoy puedo saber lo que tengo que hacer, pero no necesariamente lo hago. En ocasiones, para el mismo ejemplo, hay comida que yo creo que me hace bajar de peso, pero en mi ignorancia lo que está haciendo es hacer algo contraproducente. Entonces, en las organizaciones necesitamos enseñarle a las personas lo que necesitan hacer y ayudarles a que tengan la actitud para hacerlo. Sin embargo, la actitud es una decisión personal que por más que las organizaciones le invirtamos todo el dinero del mundo, si una persona no quiere, no lo va a hacer. Eso es una realidad. Para nosotros, esta combinación es lo que en las organizaciones de negocios es el talento. ¿Hasta aquí voy bien? Muy bien. Gracias. Si alguien quiere comentar algo, por supuesto puede levantar la mano. Y vamos a empezar a discutir si el talento es heredado o aprendido. ¿Quién quiere participar? 5 minutos, porque nos quedan 10 minutos de sesión aproximadamente y quiero empezar también a compartir algunos elementos de participación. Adelante, ¿quién nos dice heredado o aprendido? Adelante, Haidar, por favor. Bueno, creo que una pregunta que es un poco complicada de responder y un poco subjetiva. Correcto. Pero sin duda yo creo que si bien puedes nacer con ciertas habilidades o ciertas características que te facilitan hacer algo o realizar algo, creo que es algo más que se aprende y como tú dices, creo que es algo más de una cuestión más de actitud. Creo que si tienes actitud de hacer algo, pues es como todo una inercia, o sea, eso va a provocar que tengas como ganas de aprender y a su vez vas a esforzarte más y creo que es como una manera en la que puedes ir adquiriendo ese talento. Muchísimas gracias. Adelante, había levantado la mano a ventas. ¿Qué nos quieres platicar? A ventas, ¿me escuchas? ¿Querías comentar algo? Muy bien. Parece que no puede, no nos escucha o no puede levantar su micrófono. Entonces, voy a hacer una pausa antes de continuar y nada más quiero redondear lo que acabamos de ver y precisamente estábamos mencionando de las habilidades heredadas o aprendidas y vale la pena recalcar aquí que nosotros en Asgard firmemente creemos que debemos nosotros de fortalecer las habilidades, no al revés. Muchísima gente dice, fortalece tus debilidades. Sí, está padre tenerlas en cuenta, saber en qué no me va muy bien, pero donde tienes el éxito y puedes convertirte, como dice Malcolm Gladwell, en un outlier, en alguien fuera de serie, es a través de del fortalecimiento de tus fortalezas, de tus habilidades, de tus skills. Entonces, es trascendental en las empresas poder encontrar cuáles son esas fortalezas de cada uno de tus colaboradores y potenciar en ese punto la fortaleza de ellos. En algunas organizaciones que hemos trabajado, y creo que algunas personas están de esa organización aquí, tienen unos elementos de análisis del talento muy interesantes, donde les ayudan a las empresas a encontrar esa fortaleza, a dónde están teniendo esa combinación pasión-fortaleza que les permite a las personas encontrar su ikigai, que no creo que nos dé tiempo, pero igual y lo pasamos por ahí. Por ahora, quiero cederle la palabra a uno de nuestros panelistas, que en este caso es Abigail Gorosquieta, porque ella se ha encargado tradicionalmente, sobre todo el año pasado, de coordinar la presentación de reportes y resultados de los webinars. Es decir, y lo repito un poquito lo que he dicho antes. Una cosa es el webinar en sí y el contenido que estoy presentando ahorita, y otra es todos los paréntesis que estoy haciendo. Y uno de ellos
tiene que ver con el reporte de trabajo y de retorno de inversión del resultado de los webinars en sí mismos. Un facilitador o coach que esté dando la sesión no tiene el tiempo, por estar concentrado dando la sesión, de tomar nota y hacer otro tipo de análisis y elementos on the back para poderlo presentar. Entonces, Avi, si nos puedes decir los 2 o 3 puntos de manera rápida que tú estás tomando en cuenta mientras todo lo que estamos haciendo sucede. Hola, buenas tardes. Claro que sí, Luis. Bueno, pues como bien lo dijo Luis, esto al ser una demo y al ser invitados, pues no repercute o no tiene alguna importancia. Sin embargo, en los webinars que hacemos con cada uno de nuestros clientes, pues es importante ver el interés y la participación de la gente, por lo que llevamos un registro tanto de las participaciones orales como de los comentarios que se van poniendo en el chat, ya que de esta manera la gente pues va teniendo mayor enriquecimiento en su sesión. Un ejemplo es, en esta sesión tenemos participaciones escritas de Ricardo Flores en el chat y tenemos participaciones orales de Ricardo, de Yaidar, de Alfredo, de Guillermo Torres, de Enrique Gómez, y esto lo vamos haciendo en unos archivos que se los entregamos a nuestros clientes para que ellos puedan llevar pues un récord y una visibilidad clara de la gente que se conecta, a qué hora se conecta, cuántas veces participan, etcétera. Gracias. Gracias, Avi. Muy bien. Aquí me gustaría pasarle la palabra precisamente a algunos de ustedes, participantes, si quieren comentar algo con respecto, alguna pregunta con respecto a lo que acaba de mencionar Avi, para que ella les pueda contestar de manera puntual de cómo se genera esto y cuál es el objetivo de generarlo. ¿A poco a todo el mundo le quedó tan claro este proceso del reporteo? Muy bien. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Sí. Sí, te escuchamos. Gracias. Perfecto. Entonces, como no hay preguntas con respecto al sistema de reporteo y análisis, vamos a continuar aquí en la sesión y vamos a hacer una pregunta abierta a los participantes. ¿Cómo identificas tus fortalezas y las de tu equipo? Y en su caso, ¿cómo las potencias? ¿Cómo les haces más fuerte? ¿Qué elementos tienen ustedes implementados en sus organizaciones que nos permitan identificar de manera sistemática las fortalezas de tu equipo? Adelante, ¿quién quiere participar? Adelante, Alfredo. Pues, tenemos la evaluación de desempeño y tenemos la evaluación de desempeño abarca 50% es objetivos o metas y el 50% son conductas que tienen que ver con las habilidades suaves, ¿no? Muy bien, gracias. Sí. Gracias, Alfredo. ¿Quién más quiere comentarnos con respecto a la manera en la que identificas las fortalezas y cómo las potencias en tu organización? De mi parte por acá, Adelante. Ricardo Flores, sí. Con un modelo de competencias evaluamos periódicamente las competencias y con base a eso poder identificar pues esas fortalezas y también pues las áreas de oportunidad que se puedan tener. Eso se puede traducir a un tema de insumo como una DNC, ¿no? Detección de necesidades de capacitación o para efectos de retroalimentación o trabajos individuales, colectivos o particulares de un departamento, ¿no? Algunos de ustedes, muchísimas gracias, algunos de ustedes utilizan la identificación de fortalezas, por ejemplo, para hacer cambios laterales de posición en geografía o para promociones independientemente de la evaluación de desempeño o de manera separada. Adelante, Claudia, adelante. Bueno, nosotros trabajamos a través de un assessment, trabajamos la identificación de las fortalezas. Obviamente, previo al assessment hay una serie de trabajos o proyectos que se tiene que presentar, entregar, y inclusive algunos tienen video, para así nosotros identificar, sobre todo para puestos gerenciales o de nivel de mando, en donde podamos ver si cuenta con las habilidades y las fortalezas que buscamos, ¿no?
Excelente. Muchísimas gracias, Claudia. Se dan cuenta cómo cada uno de nosotros en nuestras organizaciones hemos ido buscando la manera de tomar esas fortalezas y potencializarlas. Sin embargo, es realmente muy complicado porque, como ustedes bien lo decían hace un momento, es un tema que es ambiguo, es un tema difícil de medir, es un tema difícil de tener el retorno de la inversión. Y eso hace que nuestra área de talento o recursos humanos a veces se nos hace muy complejo entender que una persona que se está desarrollando poco o que está tiene resultados pobres en su posición, no necesariamente es porque la persona no sea una persona adecuada o un colaborador correcto. Es probable que no esté en la posición correcta. Si nosotros a veces, moviendo de posiciones, en ocasiones logramos hacer que una persona cambie drásticamente y suba hasta el otro lado. Gracias, Claudia. Muy bien. Por último, aquí me voy a quedar en la presentación desde el punto de vista del contenido. La mayoría de ustedes ha encontrado o ha visto este tema del Ikigai, que es talento, valor y pasión. Pero bueno, rápidamente es encontrar el valor que le damos a la sociedad, a nuestra empresa, la pasión o lo que nos gusta y para lo que somos buenos de acuerdo a lo que estamos haciendo. Y este punto intermedio es en donde debemos de lograr, o en general deberíamos de lograr, que nuestros colaboradores se encuentren. De tal forma que es el punto perfecto en donde generan el valor a la organización, por lo tanto la organización les puede generar un valor. La persona tiene un balance emocional en su vida debido a que es algo que le gusta y por el otro lado es bueno y eso hace que la persona pueda generar un retorno a la inversión de una manera correcta en el proceso de su capacitación, de su permanencia en la organización. Entonces, muy bien. Ahora, vamos a hacer un paréntesis en este punto. ¿Cuánto tiempo creen ustedes, participantes, cualquiera de ustedes, que una webinar debe de durar en lo mínimo o debe durar en la máxima? ¿Cuánto tiempo es el tiempo que es correcto, adecuado, en su experiencia, para que una sesión de webinar como la que estamos haciendo dure? ¿Qué opinan? A ver, es que no estoy seguro, voy a bajar las manos. Ricardo, adelante, y no estoy seguro si Claudia había levantado la mano. Pero en este caso, adelante. Yo creo como webinar, digo, mínimo, no sé, unos 20 minutos, 30 minutos. Máximo sí creo que para efectos ya más efectivos, una hora al máximo, ¿no? Muy bien, entre 20 minutos y una hora entonces. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Quién más? Adelante, Claudia. En ocasiones hemos realizado algunas de 2 horas, sin embargo, yo creo que ya ese sería como el límite máximo, porque a la hora y media como que ya no están poniendo mucha atención. O es cansado, vaya. Correcto, gracias. ¿Quién más? Adelante. Recursos humanos. Disculpa, no, se me olvida tu nombre, porque Guillermo. Así es como está marcado. Sí. Guillermo soy. Mira, nada más aquí tengo yo un tema con respecto a eso. En mi caso, pues obviamente va a ir referenciado mucho también al tiempo que uno le dedique al curso, ¿no? Dependiendo el tema o la polémica que se dé, ¿no? Porque sí puede ser en promedio de 1 a 2 horas, para que también, si son temas que debe de llevar es más apropiado tener un tiempo más por los temas que se revisan. Yo creo que es un parámetro, ¿no? Sí, definitivamente también tiene que ver el tema, tiene que ver la cantidad de participantes, tiene que ver la hora y la habilidad del facilitador que nos permita incrementar o decrementar el tiempo de la sesión. Muchísimas gracias, Guillermo. ¿Quién más nos quiere comentar en su experiencia y en sus empresas de cuánto tiempo lo hacen? ¿Cuánto tiempo creen que es el correcto? Tenemos mucha gente que no ha participado, si se dan cuenta, y voy a hacer un paréntesis. Yo en este momento no sé si la gente que no ha participado, gracias Alfredo, hoy voy contigo, es porque no me está escuchando ya, porque no tiene la tecnología para levantar la mano o porque simplemente tuvo alguna situación y se tuvo que mover. O porque no le está interesando o no tiene nada que comentar. Todas esas incógnitas, nosotros como facilitadores o como coaches, nos empiezan a rondar en la cabeza y entonces empezamos a distraernos. Es por eso que es trascendental
que logremos captar la atención a través de estas preguntas que vamos haciendo y promover la participación continuamente. Un webinar sin participación se convierte en una conferencia en línea, que son dos cosas completamente diferentes. Pero ahora sí, Alfredo, habías levantado la mano, ¿querías comentar algo? Sí, en mi caso son 20 minutos, 45 minutos máximo. Muchas gracias. Muy bien. Doy la oportunidad para que alguien más nos pueda decir si o en qué, cuál es el tiempo correcto para la formación. Y ahorita les voy a contestar lo que Asgar piensa. Muy bien. Gracias. De hecho, para contestarles, les voy a dar una introducción y luego le voy a pedir a Ana Herrera que nos ayude a contestar la respuesta. Otra variable para saber el tiempo de duración de un webinar tiene que ver con la distancia que existió o que existe entre los diferentes webinars en tiempo. Fue cada 15 días, cada semana, cada mes. También si hubo un pretrabajo o no hubo un pretrabajo. En ocasiones el pretrabajo nos ayuda a tener mucho mayor carnita dentro de la participación y de los conocimientos que tenga el facilitador para los participantes. Y por último, el tema de lo que son los ejercicios que se pueden dejar y se pueden ir haciendo dentro de la sesión de webinar. Pero Ana, platícanos un poquito, en el caso de Asgar, ¿cuál es el tiempo de duración que nosotros proponemos normalmente para los webinars que hacemos durante todo el año con nuestros diferentes tipos de organizaciones? Claro, con todo gusto, Luis. Buenas tardes a todos. Pues el tiempo promedio que nosotros hemos hecho en los diferentes proyectos y que vemos que sí da resultado es de 1 hora y media. En estos 90 minutos que tenemos a la gente nos permite hacer todo un ciclo completo de webinar, precisamente para que se preste la participación, exista mucho más retroalimentación después de cada una de las preguntas, y ese es el tiempo promedio que nosotros hemos hecho en nuestros programas. Si bien ahorita comentaba algo importante Luis, el webinar no es solamente una herramienta, sino que va acompañado de diferentes, nosotros lo llamamos tools to go, que permite a la gente anclar la información que recibe con ejercicios y que sea mucho más claro. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Una cosa que ustedes quizás se dieron cuenta que hice, además de aventar a Ana al ruedo sin que ella supiera, el tener una participación de copanelista ayuda enormemente. Dependiendo si el tema es complicado o es un poco, en ocasiones, aburrido o estéril, o la sesión se está haciendo demasiado larga, el tener un copanelista, que no, en el caso de Asgar siempre tiene a alguien acompañando, muchas veces le puede dar la vuelta a la sesión. Lo que traté de hacer aquí en este pequeño ejercicio, entre paréntesis, es mostrarles cómo automáticamente cuando cambia la voz de uno de los participantes, el cerebro de los participantes automáticamente hace un switch y dice algo diferente está pasando. Y automáticamente empiezas a poner una atención que no habías puesto con anterioridad. Entonces, habiendo dicho esto, yo tengo en la experiencia de los webinars que doy, y doy webinars no solamente para Asgar, sino doy webinars también para una organización de emprendedores global, donde doy webinars para todo el mundo en inglés, de diferentes tipos de cosas para desarrollo empresarial. Me he dado cuenta que 10 minutos, entre 5 y 10 minutos es el tiempo que tardamos en crear la introducción, generar el rapport, que todo el mundo se conectó, darle tiempo a la tecnología a que funcione, a que todo el mundo esté ya tranquilo, sentado con su café, viendo la pantalla. Por otro lado, tenemos 10 minutos para cerrar la sesión a través de un cierre, en donde empezamos a circular todo lo que vimos, repasar lo que se vio, que en este caso, habiendo dicho esto, yo lo que haría en un webinar normal, empezaría y les diría, señores, pues se van con la idea de lo que es el talento, si se recuerdan, para que se lleven la información correcta, en dónde están sus colaboradores, realmente estos porcentajes representan a su empresa o no los representan. Por otro lado, les recuerdo de la historia de la guerra o de las diferentes guerras que han habido en las organizaciones y de dónde viene la palabra talento. Luis,
en su caso, les deja esta información, les deja esta slide para que ustedes puedan preguntarse también, no solamente de sus colaboradores, sino de ustedes mismos, si los resultados que están generando son los correctos y tienen que ver con las acciones, lo que están haciendo o dejando de hacer en sus empresas. ¿Qué están haciendo para generar resultados positivos? ¿Qué están haciendo para generar resultados negativos? Y eso tiene que ver con su actitud o con su conocimiento, con sus habilidades, con su actitud. Yo los dejo con esta reflexión porque nosotros como líderes de recursos humanos o de talento en las organizaciones somos los primeros que tenemos que ser congruentes. Muchas veces les damos sesiones de formación a nuestro equipo que nosotros no conocemos, no sabemos lo que le estamos haciendo o no aplicamos. Somos directores, somos gerentes, somos coordinadores de diferentes áreas, tenemos a nuestro cargo lo más importante de una organización que siempre pregonamos, decimos, es que el talento es lo más importante, pero en ocasiones no nos lo tomamos en serio porque no somos congruentes. No estoy mencionando a cada uno o a alguno de ustedes de manera particular de ninguna manera, pero en los 12 años de experiencia o 13 que tiene Asgard en el mercado, habiendo dado N cantidad de horas de formación remota y presencial, trabajando con empresas AAA de diferentes lados del mundo, les puedo asegurar que solamente entre el 20 y el 30% de los profesionales de recursos humanos somos congruentes en el proceso. Yo me tardé muchos años en animarme a dar conferencias internacionales y fue hasta que empecé yo a aplicar lo que yo pregonaba en mis conferencias hasta que me animé a hacerlo de una manera correcta. Y eso es algo que los dejo a ustedes como representantes del talento en las organizaciones. Food for thought, como dicen los gringos. Piénsenlo, cómo lo hacen, etc. Con esto voy a empezar ahora sí con el paréntesis. Vamos a empezar a redondear el cierre. Ya llevamos aproximadamente 54 minutos de sesión, lo que hace que la promesa era de 1 hora, entre 45 y 1 hora, pero con todos los paréntesis he tenido yo que alargarme un poquito más. Antes de cerrar, me gustaría tener una sesión de comentarios, preguntas o comentarios con respecto a la sesión, la técnica de la sesión o en su caso el contenido si también quisieran. Me gustaría muchísimo, nos serviría a todos su participación. Adelante, ¿quién quiere comentar algo? Luis, si me permites, yo aportando un poquito, creo que además de lo que comentabas bien del tema del talento, yo honestamente el valor agregado que le vi, perdón por lo superficial, pero estos tips que me diste de manejar las reuniones a través de un webinar, se me hicieron tips muy prácticos, muy útiles y de pronta implementación en mi organización. Buenísimo, Ricardo, muchas gracias. De hecho, el objetivo o uno de los objetivos principales de esta sesión era ese, explícitamente, el estar hablando de la manera en la que los webinars se llevan o se deberían de llevar para poder tener éxito. Te agradezco muchísimo tus comentarios, muchas gracias. ¿Quién más nos gustaría o le gustaría comentar para cerrar comentarios o preguntas con respecto a la sesión, a Asgard o al contenido presentado? Me encantaría conocer. Adelante. Haidar, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí, en lo particular yo he trabajado y he estado a cargo de algunos webinars y sin duda sí siento que son como muy prácticos los consejos que nos diste. Nada más tengo la duda, porque por ejemplo, yo tuve problemas al ingresar ahorita a la plataforma esta de Zoom. Correcto. Porque en nuestras computadoras dentro del corporativo no nos permiten descargar ningún programa. Entonces me tardé un poco porque tuve que descargarlo en mi celular y fue un poco caótico, pero bueno, lo logré. Nada más me queda la duda. Esta cuestión de al poder alzar la mano y que el coordinador tenga la opción de deshabilitar o habilitar micrófonos, es particularmente de esta aplicación, ¿verdad? Sí y no. No todas las aplicaciones lo tienen, pero hay varias que sí lo tienen. Hay una que se llama Microsoft Teams, que también lo tiene,
Skype no lo tiene tan detallado, tampoco lo tiene Google Meet. Sin embargo, yo, para efectos de las organizaciones, hay unas organizaciones que tienen sus propias plataformas de webinar. Sí. Lo que Asgard hace es capacitarse en la plataforma que el cliente quiera utilizar en caso de que por alguna razón Zoom, que es la plataforma que nosotros hemos elegido como la mejor para nosotros, no la pueden utilizar porque tienen esos elementos de seguridad en bajar la aplicación a sus propias plataformas, a sus propias computadoras. Ok. Pero después de un análisis que hicimos de varios meses nosotros probando diferentes plataformas, nos dimos cuenta que Zoom en particular creemos que es la que combina además la tecnología mobile bastante interesante en app para que puedas tú utilizar el Zoom de manera remota en los celulares. Y eso le da un switch fundamental y una potencialización a la participación de la gente cuando lo hace a través del móvil. No sé si con eso respondí tu pregunta, Jaime. Sí, Luis, muchas gracias. Gracias. Adelante. ¿Alguien más que quiera comentar con respecto a la sesión, a los tips o al contenido? Estamos a punto de cerrar en un minutito. Muy bien. Último tip. Cuando uno hace una pregunta y no tiene una respuesta rápida, aunque tenemos ganas de que nos contesten, tenemos ganas de que tengamos la participación, en ocasiones hay que contar hasta una cierta cantidad de segundos, que uno lo cuenta mentalmente, para saber si interrumpe la participación o no. Y esto tiene que ver también la habilidad del momento de la sesión. Hay momentos en los que tienes de dar más tiempo para responder, hay momentos en los que debes de cortar la respuesta mucho antes. Pero bueno, para terminar de manera puntual, la hora exacta, que ya son 5:01, empezamos 4, bueno, es que yo estoy en la Ribera Maya, por eso estoy una hora adelantado, a los que están en México o en el resto de México. Pero también hay gente, creo que de Tijuana, que podría estar todavía una hora en diferencia. Pero bueno, muchísimas gracias por eso. Por cierto, tomen en cuenta los horarios, o más bien los usos horarios, es trascendental en un momento de coordinación de un webinar. Los dejo con mi libro, búsquenlo en Sanborns, en Gandhi o en Amazon, les va a encantar, tiene demasiados buenos tips y estrategias para la retención, atracción y formación del talento. Y Ana Herrera les estará dando seguimiento a cada uno de ustedes para los diferentes proyectos que traemos, ya sea ongoing o futuros. Y de verdad les agradezco muchísimo su tiempo a todos los que participaron, a todos los que estuvieron y a todos los que tuvieron ahora sí que se agarraron las orejas para escucharme durante una hora. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.